Y si de favor pueden poner sus teléfonos en modo vibrador apagado, por favor. Bueno, gracias por venir. Bienvenidos al Seminario Permanente de Cambio Climático de, iba a decir, ya llevamos 2017, no, es nada más la fecha. Es nada más la fecha. Bueno, en esta ocasión nos acompañan la doctora Edith Antal del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM, Alessandro Rizzo, el doctor Alessandro Rizzo del Institut de Recherche pour le Développement del IRD francés, y Daisy Jerez del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y PINC. Y también nos acompaña alguien más. Preséntate. Gustavo Sosa del Instituto Mora. Es que está del otro lado, perdón. Fíjate nomás qué lío, ¿sabes? Gustavo Sosa y Simón Lucatello, que Simón no vino. Pero pues ahí, que son los coordinadores del libro y los presentadores, bueno, Edith, Alessandro y Daisy. Vamos a tener como una horita para presentar, no sé si tanto nos vamos a tomar, y luego generalmente nos pasamos otra hora a discutir, ¿sí? Entonces, bueno, pues adelante con la presentación en el orden que ustedes hayan decidido, ¿no? Alessandro, Edith y Daisy, y tú estarás ahí para de postre. Muy bien. Sí, bastante fuerte, no sé normalmente si tendría que alcanzar. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces ya, pidiendo disculpas por mi español que no está tan perfecto como tendría que estar, y sobre todo con mi acento francés, que puede molestar a alguien, puede ser, ¿no? Es para mí un placer, un honor, por supuesto, estar aquí para comentar un libro sobre la eficacia de la cooperación internacional para el medio ambiente. Entonces agradezco mucho los coordinadores del libro por invitarme, también el PINC, por supuesto, porque se lleva en el ámbito también de los seminarios del PINC. Entonces,
de la UNAM. Entonces, muchas gracias a todos por esta invitación, sobre todo que es un tema que nosotros como Instituto de Investigación para el Desarrollo, la cooperación internacional, tratamos todos los días de una forma o de una otra, principalmente desde un punto de vista académico y científico. Entonces, ya tratar temas científicos que está relacionado con el medio ambiente, que es un tema que abordamos mucho en nuestras investigaciones, para mí es de verdad muy interesante. Ha sido muy interesante también la lectura de este libro. Es un libro colectivo que trata de abordar desde un punto de vista, una perspectiva multidisciplinaria, que también es la perspectiva que nosotros hemos adoptado desde siempre en el instituto que estoy dirigiendo aquí, coordinando aquí en México. Aborda retos científicos, por supuesto, y políticos, todos esos retos que conllevan también a cuestiones ambientales. Se abordan dimensiones y dinámicas internacionales de una cuestión principalmente social, que es el cuidado del medio ambiente, el manejo de los recursos, también en un marco de desarrollo sostenible, que sea localmente o internacionalmente. A partir de experiencia de México, entonces puede ser que yo no sea la persona adecuada para hablar sobre México, pero puede ser una visión un poco más internacionalista de lo que es la cooperación internacional justamente sobre cuestión medioambiental. Aquí lo nuevo, lo más actual, es precisamente el medio ambiente que se presenta hoy en día como un tema de mayor importancia adentro de las problemáticas internacionales, y esto por varias razones. Primero, por supuesto, porque las problemáticas ambientales impactan directamente las relaciones entre los estados, lo que hace, por supuesto, que los organismos internacionales se interesan también en esas cuestiones. Y segundo, porque la mayoría de los problemas ambientales ya no tienen frontera, entonces no pueden tampoco ser abordados desde una perspectiva puramente estatal. Entonces ya estamos entrando en una perspectiva, por lo menos, que sea transnacional, como lo se hace aquí en este libro, donde los autores están abordando temáticas muy precisas, también desde un punto de vista regional y principalmente aquí en Norteamérica. La cooperación internacional, entonces, que es por supuesto una forma diferente de acción pública, pero cómo esta acción puede ser eficaz en un momento en el que la arquitectura de la cooperación y de la ayuda internacional ya está cambiando. Este libro justamente está tratando también de esta problemática, como también lo está subrayado para los autores. Hay una estructura internacional de la ayuda que ya está cambiando con la presencia también de actores muy diferentes. Entonces creo que México sea un actor muy interesante también en el ámbito internacional de todo lo que es la cooperación internacional en el medio ambiente. Y la gobernanza, entonces, dentro de una lógica que cambia, ¿qué gobernanza por el medio ambiente para garantizar una mayor sustentabilidad también de este planeta? Las condiciones ya que se están definiendo por esos compromisos internacionales que sean vinculantes, los últimos o no vinculantes, serían suficientes para asegurar un desarrollo sostenible. A ver, una gobernanza que se ha mostrado particularmente ineficaz hasta ahora por el no haber totalmente considerado la dimensión geopolítica, por ejemplo, de la cuestión ambiental, aislándola de su contexto económico, lo de la globalización principalmente. Entonces, ya si tomamos en cuenta la literatura existente sobre la gobernanza en general y en particular ambientales, destacan dos componentes principales. Primero, la formulación de políticas públicas y luego la implementación de esas mismas políticas. La formulación de políticas, que se refiere también, por supuesto, a la construcción de normas y reglas, y la implementación de políticas, que por otro lado se centra en cómo se ponen en práctica dichas normas y reglas, incluyendo, por supuesto, la asignación de recursos y la provisión de servicios para este fin. Es muy claro que existe una correlación entre esas dos funciones. Todavía no está claro, sin embargo, cómo se puede pasar en un contexto, en un marco jurídico previsible, de la formulación a la implementación. Y creo que este libro, de todas formas, está tocando también ese asunto, principalmente en la legislación de México y sobre México. Eso es muy interesante, por supuesto, también para ver desde un punto de vista que sea transnacional e internacional, cómo el marco jurídico sea un marco importante para la definición también de una cooperación que sea eficaz. ¿Cómo se ha organizado entonces la cooperación internacional en la cuestión ambiental? Es entonces el foco principal de este libro. Es evidente para todo
la actualidad de este trabajo. Por cierto, la cooperación internacional ambiental y particularmente también la climática en estos últimos años, hemos hablado mucho con la COP21, la COP22, París, por supuesto, son elementos importantes que a lo largo plazo pueden impactar también la eficacia de la cooperación internacional. Simplemente en el marco del Acuerdo de París, por ejemplo, con las partes que presentaron unas contribuciones nacionalmente determinadas, con sus siglas en inglés INDC, eso es un cambio radical, por supuesto, también en la negociación en el marco de la ONU, que es la climática ambiental, porque estamos en una formulación principalmente bottom-up de unos compromisos que se están tomando a nivel nacional para que tengan también un impacto, por supuesto, a nivel mucho más afuera de las fronteras locales, entonces también a nivel global. También lo que pasó, por supuesto, en el ámbito de 2015, en el ámbito de la ONU, en el marco de la ONU, con la Agenda de Desarrollo Sostenible, donde se tratan, por supuesto, en 17 objetivos de cuestiones que son sociales, por supuesto, cuestiones que son económicas, pero sobre todo cuestiones que son ambientales. Me parece bastante importante que a nivel de la cooperación internacional ahorita se está tomando en cuenta cómo la dimensión climática, ambiental, pueda tener un impacto directo también sobre la sostenible, entonces sobre el desarrollo. Entonces, para concluir rápidamente, para dejar un poco más de tiempo también al debate con ustedes, creo que una cosa es cierta, es que las cuestiones ambientales requieren que se repiensen las formas en las que las políticas públicas actúan hoy en día. Mientras que la degradación del medio ambiente va más allá de nuestras fronteras, es necesario introducir innovadoras meditaciones y reflexiones científicas en un marco también internacional como se realiza, por supuesto, en este trabajo. En general, este libro tiene el gran mérito de reunir unos textos que proponen análisis específicos de diversas cuestiones ambientales, igualmente que abordan preguntas más abiertas, políticas y filosóficas. Entonces se confirma que el medio ambiente es a la vez un gran reto científico y sobre todo, creo, por las ciencias sociales, que aquí estoy en parte representando, es una prioridad absoluta también para los políticos, los tomadores de decisiones y por lo tanto para todos nosotros, ciudadanos de este planeta. Entonces, creo que de forma muy general ya se puede, abordando las temáticas de la cooperación internacional, intentar ir un poco más adentro de lo que son los asuntos tratados en este libro, y entonces dejo la palabra a mis compañeros. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación de estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, miren, yo soy investigadora, como decía Carlos, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, así que mis comentarios sobre el libro van a estar fuertemente sellados por la experiencia de América del Norte y en particular el momento desagradable que en este momento estamos pasando en materia de relaciones con Estados Unidos, que implican, a mi juicio, muchísimo la cooperación ambiental con México, porque pues, es la principal reto, ¿no? Bueno, este libro está compuesto de varias partes. La primera son 3 trabajos de orden teórico, que dan algunas pistas de cómo entender la cooperación internacional. La segunda parte incluye trabajos aplicados, concretos, en el caso de México, de los cuales yo pienso comentar 2. Es el trabajo de José Clemente Rueda y Gustavo Sosa Núñez, que están los dos aquí, que me han gustado y coinciden con mis temas, y creo que puedo agregar algo interesante que podemos. Bueno, la primera parte, muy brevemente, es el trabajo de Simone Lucatello, que es uno de los coordinadores del libro. Es interesante que él define, porque como es un libro sobre cómo medir o cómo entender la eficiencia, la eficacia de la cooperación internacional. Porque muchas veces es el problema, que no se da más dinero, porque no se sabe si es exitoso o no. La cooperación es eficiente o no es eficiente. Entonces él dice que la eficiencia se entiende como es más eficiente, una ayuda cuanto mejor contribuye al país beneficiado a alcanzar sus objetivos.
bueno, en este aspecto creo yo lo que tenemos que pensar que realmente tenemos siempre los beneficiados, los receptores de la ayuda, tenemos bien definidos los objetivos, porque en cuanto que no lo tenemos y cada quien va por su lado, entonces la eficiencia es absolutamente imposible de medirlo. Entonces creo que es una aportación interesante que es siempre relativo a lo que el país mismo define, aunque a veces la medición de un proyecto de ayuda es a partir de los donantes, no de los receptores. Entonces los donantes también tienen sus objetivos, los receptores también, y habrá que ver. Pero pues realmente la cuestión tendría que irse en el sentido de los objetivos, alcanzar, qué tanto contribuye, ayuda a alcanzar los objetivos del país que lo recibe. Y estos objetivos, en el caso de nuestro México, están bien definidos, bueno, eso podríamos discutir, para eso estamos, ¿no? Están bien definidos, no están, qué tan duraderos están. Otro concepto que discute Simone es la fatiga de la ayuda, que es como una especie de concepto de que después de un tiempo la ayuda pues, se vuelve rutinaria, burocrática, a través de los canales de siempre, pero ya no representa ningún impacto. Incluso es absolutamente invisible en el uso de la ciencia. Y otro de los puntos que han estudiado muchos que se dedican a este tema es la llamada fungibilidad de la ayuda, que es la capacidad de un manejo discrecional. Se refiere a que muchas veces son las élites de un país que de alguna forma se acaparan de esta ayuda, pero no llega realmente a los destinatarios, a los correctos. Entonces, otro de los ámbitos de discusión. Y que muchas veces la ayuda, la eficiencia de la ayuda pasa por la cuestión de la institucionalización y la sustentabilidad de la cooperación en los países del sur, es decir, que qué tanto existen, las instituciones están definidos con objetivos y programas claros, los que reciben esta ayuda y que finalmente pues, establecen los canales y lo manejan hacia los beneficiarios. Ahora, hablando de gobernanza, que también aquí el colega ya lo había mencionado, miren, no sé si ustedes de qué carreras vienen, pero bueno, mis alumnos que son de ciencias políticas están un poco confundidos con esto de la gobernanza, ¿no? Es una cuestión de, creo que está un poco sobredimensionado. Yo mismo lo trabajo, no digo eso, pero es... la gobernanza se refiere como, es un proceso, gobernanza es un proceso de toma de decisiones. Se refiere a que en tiempos de hoy en día, digamos, en lugar de estructuras rígidas, pues tendrían que ser en las democracias, los países ideales, como deberían de ser, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes toman las decisiones? Y que deberían ser aquellos actores que más cercanos están a los problemas. Y la gobernanza, en comparación a gobernar, que utilizamos antes, o regular a partir de un Estado, también se refiere a que los actores privados sobrepasan a los públicos, o en todo caso hay una especie de alianza, asociación, partnership, bueno, alianza entre los diferentes actores. Entonces, ahora, esto es un concepto concebido de la práctica de los países industrializados, desarrollados, democráticos, que tienen una estructura de poder, digamos, expresión de la sociedad, del mercado, de interacción entre ellos bastante definido, que han retomado las instituciones internacionales y lo reproducen como cuestiones normativas, el buen gobierno, la buena gobernanza, así como lo deseable, que sería bueno que pase. Pero muchas veces no sucede esto en los países receptores. En los países sur, en países de vías de desarrollo, las relaciones de poder están ligeramente diferentes. Entonces yo creo que ver la gobernanza como una expresión de la realidad, que realmente cómo se toman las decisiones, quiénes y de qué manera es una cosa y es otra cosa cuando es normativa. Pues yo creo que muchas veces los programas de ayuda, en los programas de cooperación internacional, es una especie de deseo de Santa Claus, ¿no? De un buen gobierno, que si todo funcionaría bien, así debería ser. Pero eso a la hora de la hora, pues no necesariamente funciona para un país en vías de desarrollo.
Ahora, habla también las cuestiones de eficiencia y de la cooperación internacional de una mayor cualidad institucional. Bueno, eso de la cualidad institucional, todas las ciencias políticas se refieren a la cualidad institucional. Es la creación de instituciones y cómo estas instituciones, qué es lo que realmente expresan intereses de qué actores o crean nuevos intereses o crean nuevos mecanismos de hacer política. Gran parte de las políticas de ciencia política moderna se refiere a esta cualidad. Es un asunto muy complicado. Ahora, en cuanto al segundo trabajo, que es de nuestra colega de la UAM, Miriam Alfier, que habla también de la cuestión de gobernanza. Ella parte de la idea que la gobernanza surgió como la crítica de los organismos internacionales, como una forma más económica, más racional, menos costosa de cooperar, donde no hay tanta burocracia, no hay que hablar otro idioma, etc. Algo más directo. Pero, pues en cambio eso, pues el problema es que tampoco no es transparente, tampoco nos rinden cuentas. Entonces sí es bastante más corta, digamos, la manera de arreglar y tomar decisiones, pero no es tan transparente, no es tan democrática. Y finalmente el tercer trabajo del colega Adolfo Jiménez, que es abogado, agrega unos aspectos jurídicos. Dice que hay necesidad de precisar el objetivo de la legislación ambiental en el caso de México. Hay un sinfín de atribuciones, pero la mayoría, digamos, a los actores de las instituciones se les adjudica un montón de misiones, cualidades, tareas a resolver que normalmente quedan en el aire porque son tantos que es absolutamente imposible atender. La mayoría se queda sin ejercicio. También habla como uno de los problemas urgentes la falta de cuerpo de expertos para certificar los procesos productivos, para que los procesos productivos no sean lesivos al medio ambiente y que cumplan con las normas establecidas en cada país. Este cuerpo de expertos creo que es otra materia donde realmente tenemos muchos cuerpos de expertos y tenemos expertos por todos lados, no necesariamente conectados con los lugares donde se toman las decisiones. Para eso hay formas. Hay formas, los países industrializados que tienen mayor avance en este tipo de cosas, pues pueden ofrecer una serie de maneras de cómo organizar estas instituciones de expertos, ¿no? Porque es importante. Y bueno, queda dentro de aquella gran temática también de las ciencias políticas, que cuál es el papel de los científicos en la política. Bueno, que es todo un capítulo, toda la ciencia, creo que en eso también tenemos mucho que aportar. ¿Cómo establecer y cómo acercar un tipo de conocimiento al otro que realmente tenga sentido? Y finalmente también subraya este trabajo una mayor necesidad tanto en la legislación como en el ejercicio concreto es la participación social. La mayoría de las leyes mexicanas, tanto referentes al medio ambiente como en general a otros temas, sé que pueden consultar las instituciones o la sociedad, pues sí, podemos hacer todo, pero nunca dicen que deben. O sea, no se establece con mucha claridad que quiénes son los actores que deben ser consultados. Entonces es una de las tareas. Ahora, brevemente, el trabajo de Clemente Rueda y Liliana López me parecía muy interesante, que se han metido a trabajar a un tema realmente que todos más o menos conocemos, pero nadie tiene el tema en la mano porque es tan complicado. Es para medir cuál es la financiación internacional para el cambio climático. ¿Cuáles son los dineros? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Quiénes lo dan? ¿Quiénes lo reciben? Que es todo un mundo realmente muy complicado. Y ¿cómo eficientar, digamos, ese tipo de ejercicios, este financiamiento, cuando pues, ni siquiera existen, como señala el texto, trabajos fehacientes que digan cuánto dinero se dedica a eso? O sea, hay dinero por todos lados, pero no hay ninguno de consenso que diga ni siquiera qué cantidad se dedica a estos y qué tan eficiente es.
Ahora, empieza incluso el texto introduciendo la discusión sobre la conceptualización de cambio climático. Es interesante, porque como ustedes saben, el cambio climático es uno de los fenómenos más complejos de nuestros días y puede ser definido de muchas formas, que incluye ciertos temas o no los incluye. Entonces, cuando hablamos también de cuánto dinero se dedica al cambio climático, depende qué concepto, un concepto más estrecho, un concepto más amplio, porque el cambio climático está vinculado con muchísimos aspectos. Entonces, tenemos que delimitar de alguna manera hasta dónde metemos temas, hasta dónde dejamos todo. Entonces, tanto los costos como la propia definición del objeto del que estamos hablando, como los riesgos, los daños, los impactos que el cambio climático puede causar, son fenómenos complejos, digamos, sujetos a discusión, y no existe hoy en día un consenso en torno a definirlos. También hace la observación del trabajo que la financiación se centra básicamente en la mitigación y no en la adaptación, que probablemente eso tenga que ver con que es más fácil definir la mitigación que la adaptación. Porque cuando hablamos de adaptación, abrimos otra vez un abanico tan amplio que pues, es bastante difícil contabilizar. Y finalmente, bueno, hay algunos esquemas. Realmente el trabajo hace un gran esfuerzo de meter todo tipo de fuentes y canales que existen, y de manera que se puede hablar de la arquitectura financiera del cambio climático, en el cual incluye tanto el sector privado como el sector público, incluso como el sector, en parte del sector privado, incluye los mercados de carbono, que imaginen ustedes nada más. Para saberlo, en el caso de los mercados de carbono, ¿cómo sabemos cuánto dinero genera? Y los actores que obtienen esta ganancia de los mercados, cuando funciona bien, ¿para qué gastan este dinero? O sea, digamos, una especie de seguimiento de cada uno de estos fondos realmente es muy complicado. Bueno, entonces hay interesantes datos, interesantes reflexiones y llamados a por dónde habrá que investigar realmente sobre este. Ahora, el trabajo de Gustavo Sosa, que está aquí conmigo en la mesa, que es uno de los autores, coordinadores del libro, se habla de dos programas en concreto, que es el programa de carbono para América del Norte y el programa mexicano de carbono, que de alguna manera está vinculado con este asunto, y otro programa, el Carbonato, Bueno, entonces, estos programas son programas científicos en torno al ciclo de carbono en Estados Unidos, que están, digamos, en diálogo con el grupo de trabajo interagencial entre las secretarías o departamentos, según el país que se le llame, digamos, del ciclo de carbono, que coordina y organiza actividades relevantes a la ciencia de carbono y el cambio climático. Y está bajo el auspicio del Comité Interagencial del Programa de Investigación Global de Estados Unidos. El grupo de trabajo interagencia de ciclo de carbono incluye la NASA, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Fundación Nacional para las Ciencias, el Departamento de Energía, la EPA, la Administración Ambiental, el Servicio Geológico y el Departamento de Agricultura. O sea, todo el mundo, digamos, todos los grandes actores de la ciencia financiada con fondos públicos en los Estados Unidos. Bueno, es un programa de investigación multidisciplinario que busca entender las fuentes y sumideros del carbono de Norteamérica, y también estudia los cambios en las existencias de carbono, el almacenamiento de carbono. Bueno, este programa, de alguna forma, a petición del gobierno de Estados Unidos, México ha creado el Programa Mexicano de Carbono, que tiene que ver, que también es un programa en la Secretaría del Medio Ambiente. Y aparte de eso, existe otro programa que es un proyecto de colaboración internacional entre México, Canadá y Estados Unidos, que se llama Carbo con minúsculas y con minúsculas, para la investigación de los ciclos de carbono en América. Esto opera mediante un grupo de trabajo de coordinación gubernamental, etcétera, etcétera. Un poco el punto de Gustavo, que trabaja sobre estas, que
que existen este tipo de iniciativas, estos trabajos, pero ¿quién lo coordina? Y cómo están estos vinculados con la práctica y con los procesos donde se toman las decisiones. Y bueno, en este punto quisiera yo mencionar, pues en el momento que estamos, ya había dicho que yo trabajo seguramente al norte, estamos ahí totalmente alarmados, sobre todo, como ustedes saben, uno de los grandes enemigos del presidente Donald Trump es justamente la ciencia, digo ya francamente, y el cambio climático. Es otro enemigo que no puede ni oírlo. Hace como 2 horas, hoy en día, cuando vine de mi oficina, fue que hizo una orden ejecutiva para borrar de los programas federales de Estados Unidos hasta la palabra de cambio climático. O sea, todos los lugares donde hay agua, todos sus asesores, incluso gente que él mismo nombró, que no son muy favorables al medio ambiente de cambio climático, pero son un poco más suaves que él, que ya dijeron que no es tan fácil salir del Acuerdo de París, no es tan fácil liquidar todas las leyes que están en la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? De que fueron las gases de efecto invernadero calificados como dañinos a la salud, por tanto, pues la agencia ambiental es obligada de atender estos problemas, pues no le hace mucho caso. Entonces hoy hizo ya un orden ejecutivo para parar estos temas. Aquí quisiera mencionar, yo con la idea de buscar los programas que había trabajado aquí Gustavo en el trabajo, para ver si ya están eliminados o no, porque están ya se presentó un presupuesto que, como ustedes saben, el mayor recorte es para la Agencia de Medio Ambiente, que es 31%, para la ciencia también, todos los temas que son el espacio, que eso sí me gusta estudiar. Yo creo que el asunto viene que tiene un concepto de poder duro, ¿no? El presidente Trump, entonces los factores de poder blando, los factores de poder como el conocimiento, vinculado a la ciencia, o medio ambiente, pues no tienen importancia para su forma de ser, entonces realmente no entiende. Y su obsesión es por el empleo. Y él cree que la ciencia va en sentido contrario, ¿no? De la manera que crea conocimiento, eso se aplica, pues hay menos trabajo. Entonces él lo que anda soñando es reinstalar la industria de carbón, las minas de carbón en Estados Unidos, que bueno, hasta en la China ya lo están levantando, ¿no? Entonces, realmente todos los economistas dicen que no se puede. Va a tener poco apoyo en el Congreso, pero ya presentó un plan de presupuestos en el cual, digamos, traigo aquí, pero bueno, ya no quiero robar, traigo aquí una lista larga de programas del Departamento de Agricultura, por ejemplo, en el Sistema Nacional Forestal, que también se recortó 21%, el Departamento de Comercio, que tiene que ver con la Administración Nacional Oceánica Atmosférica, también se recortó. La EPA 31%, el Departamento de Estado 29%, elimina la Iniciativa Global de Cambio Climático, un programa de la USA que apoyaba a los países en inversiones de energía limpia y administración de tierra, eliminará la contribución al Fondo Verde del Clima, que esto ya también, bueno, es un presupuesto que él propuso al presidente. Eso, dependiendo de qué rubro se trata, en su mayoría tiene que pasar por el Congreso, y hay cosas que no se puede eliminar ni siquiera el Congreso porque el Poder Judicial, digamos, lo defiende. Si es una ley, o sea, no hay nadie, ni el Ejecutivo ni el Legislativo puede, o sea, todavía va a pasar varios filtros, pero la idea es un poco dar una idea de por dónde iría, ¿no? Se recortaron 20% de la planta laboral en la Agencia de Protección Ambiental, eliminar más del 50% de programas de la IPA, asistencia en infraestructura a comunidades de la frontera con México y nativos en Alaska, eliminado. La NASA, que también sufrió una pequeña rebaja de presupuesto, bueno, la mayoría de los recortes se centran en programas que analizaban los efectos de cambio climático como monitoreo de océanos, carbono y cálculo de temperaturas. Bueno, tienen que seguir. Pues así vamos, esperemos que no tenga mucho éxito. Todo indica que no va a pasar todo, porque ustedes ya vieron que no es tan fácil tampoco. Es un país de Estados Unidos complicado, porque nosotros dependemos mucho. Y desde la época de Obama, que ha sido pues, un presidente bastante verde,
que hablo más que hizo en todo caso, porque algunos no ha podido hacer demasiado porque empezó los temas ambientales tarde en su segundo periodo y para esto ya no tenía el Congreso con apoyo, entonces no pudo hacer tanto, pero encaminó una serie de programas, el plan de electricidad limpia, es el más importante que también quiere reescribir, revisar. Revisar, o sea, ya instruyó a su gente, el presidente Trump, que lo revisen, que es la base sobre el cual Estados Unidos hizo su promesa de poder reducir las emisiones para 2030 con un 38%. Los expertos calculan que si el plan que hoy en día propuso Trump avanza, entonces podría alcanzar un máximo de 17%, pero no más de eso. Esperemos que no avance tanto sus proyectos, pero de todas formas, todos los programas de cooperación que tenemos en Estados Unidos pues va a sufrir muy fuerte rebaja. Eso sí está clarísimo y que va a impactar desafortunadamente pues, en la cooperación. Bueno, pues yo aquí lo dejaría los comentarios. Gracias. Bueno, sí, también agradecer al PIN por la invitación a comentar la obra. Definitivamente para aquellos que estamos interesados en temas ambientales, pues es sumamente importante entender la lógica de la cooperación internacional, de alguna forma cómo se están distribuyendo y se están usando estos recursos para objetivos de desarrollo en lo que finalmente se encuentra el tema del medio ambiente, ¿no? Aprovechar también para felicitar a los coordinadores y a los autores, no sé si bueno, aquí está Clemente, está Liliana, agradecer también la posibilidad de leer esta obra precisamente por los motivos que ya expuse, ¿no? Bueno, el tema de ayuda internacional no es un tema nuevo, ya se viene tocando desde hace décadas, de hecho así se expone en algunos de los capítulos, pero definitivamente a partir de los 90 se empiezan a dar una serie de preocupaciones comunes, tanto en los países donantes como los receptores y también algunos organismos multilaterales respecto a la eficiencia de este recurso, ¿no? Entonces ya en el marco del presente siglo, los objetivos de desarrollo del milenio, nos damos cuenta que no ha sido tan efectiva la cooperación internacional para los temas de desarrollo, finalmente por varios factores. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la proliferación de los actores que están involucrados en estos procesos, otro con la falta de instrumentos de medición y seguimiento fiables y principalmente por la fragmentación de las actividades en el marco de la cooperación internacional. A nivel personal, en algún momento me surge la duda de qué sucede con estos recursos, por ejemplo, en condiciones de crisis nacionales, ¿no? ¿Qué tan transparente es el seguimiento y la distribución de estos usos? Bueno, ¿de dónde vienen y hacia dónde van estos recursos? Entonces, de alguna manera, el libro que estamos presentando hoy, que estamos comentando, trata ese tema, ¿no? La eficacia de la cooperación internacional, en este caso en específico para medio ambiente. Ya en la introducción parten con una pregunta bastante sugestiva que tiene que ver con precisamente cuáles son los alcances que tiene la cooperación para el medio ambiente, para el caso México. Y es precisamente pues esta pregunta la que me va a guiar un poco la lectura, buscando mirar en qué momento los autores dan respuesta a esta pregunta, ¿no? Específicamente que nos interesa, qué pasa en este tema para el caso mexicano. Entonces, de alguna manera la dinámica que voy a exponer hoy es buscar como esos puntos comunes, esas grandes nociones que para mí transversalizaron los diferentes capítulos, y sí voy a ser un poco fiel a lo que dicen cada uno de los autores respecto a varios conceptos que manejan allí. Bueno, una de estas grandes nociones, hablo de dos grandes nociones, inicialmente la gobernanza, como ya lo expusieron mis compañeros de mesa, y finalmente también el tema de relaciones internacionales. Entonces, lo que tiene que ver con la primera temática de gobernanza, tal cual nos dicen que para el caso de la ERA y específicamente para el caso de ayuda verde, tiene que ver con gobernanza ambiental,
es una especie de proyecto político. De hecho, alguna de las autoras lo plantea como un asunto más grande que el propio gobierno. Entonces, entender por qué es más grande que el propio gobierno. Bueno, porque finalmente trata de visibilizar el concepto de agencia y cuestionar la idea del Estado como único actor político, ¿no? Entonces, de alguna forma, ya se viene visibilizando la necesidad de incorporar otros discursos que provienen de la sociedad civil, por ejemplo, del sector privado y de la misma comunidad científica. Entonces, de alguna forma, hablar de un espacio de gobernanza tiene que ver con este espacio de interrelación e interconexión de los diferentes intereses que se dan en temas comunes, como en este caso es el tema ambiental, que como bien sabemos de alguna forma nos compete a todos. Bueno, también hablan de un concepto que me parece muy interesante, que tiene que ver con el ambientalismo cívico, esto en el segundo capítulo, Miriam Artin, que es de alguna manera estas acciones que se fundamentan, estas acciones de protección ambiental que se fundamentan en acciones concretas, o sea, territorialmente localizadas. Y esto serviría para entender de qué manera los proyectos ambientales en los cuales se materializa este tipo de acciones están contribuyendo de manera directa a la agenda de desarrollo, a la agenda mundial de desarrollo, precisamente por enfocarse en problemas puntuales territorialmente hablando, ¿no? De alguna manera eso tiene que ver con una de las conclusiones de un trabajo que tocan acá, que hace parte de la literatura de ayuda verde, que fundamenta un poco el trabajo de Lucatello, el primer capítulo, y que nos permite adentrarnos como en estas diferentes nociones de cooperación internacional, porque no hay una sola, y además ha ido evolucionando en las últimas décadas. Bueno, precisamente la idea de ambientalismo cívico nos abre el debate a otros conceptos que también son manejados por los siguientes autores, como por ejemplo en el caso del capítulo de Jiménez, que es el tercer capítulo, si no estoy mal, que es respecto a la posibilidad constitucional de impugnar acciones y decisiones respecto a las acciones u omisiones de las autoridades, especialmente en tema ambiental. Entonces, yo lo buscaría más como una especie de veeduría social, en donde se reivindican temas tan importantes como los derechos colectivos, por ejemplo, o la misma idea de justicia en temas ambientales. Entonces, aquí surge una pregunta, que es ¿de qué forma se han resuelto estos asuntos en la legislación ambiental mexicana? Pues desafortunadamente la respuesta es que no se han resuelto, que todavía es un punto pendiente, y precisamente por eso el autor plantea la necesidad de mantenernos en este principio de no regresión ambiental, que de alguna manera nos permite mantener estos espacios que afortunadamente se han logrado en tema de protección ambiental, para que no sea un retroceso precisamente este cambio de dinámicas de relaciones internacionales, ¿no? Bueno, esto para cerrar la primera gran noción que encontré como eje transversal. La segunda noción tiene que ver precisamente con las relaciones internacionales. ¿Cómo se entienden las relaciones internacionales en el tema o en el gran marco de la cooperación internacional? Entonces, de alguna manera, por lo menos, entender las motivaciones que tienen los países donantes, ¿no?, para invertir en proyectos que no están dentro de su territorio, pues tiene que ver finalmente con algunos vínculos históricos, con vínculos políticos, con vínculos comerciales, que finalmente nos podrían ayudar a entender también por qué en el caso de la ayuda verde se promocionan más o se están dando más estos proyectos bilaterales que los multilaterales, ¿no?, que de alguna manera tiene que ver precisamente con estas relaciones que se han formado en torno a países donantes y países receptores. Bueno, el segundo capítulo también habla de forma muy interesante, nos ayuda a recordar un poco todas estas teorías que se han manejado en torno a relaciones internacionales, el idealismo, el realismo, el marxismo, el constructivismo como ejes que se han desbordado estos primeros paradigmas, pero principalmente lo interesante es mirar cómo estos conceptos se han reconceptualizado para las actuales realidades, ¿no? Por ejemplo,
O sea, la idea de autoayuda que viene del neorrealismo, ¿cómo se entiende, por ejemplo, en un contexto de cambio climático, en donde se supone que precisamente me puedo autoayudar como Estado, ¿no? Hablando de estas potencias, invirtiendo en otros territorios, no solamente en el tema o en caso de compromisos a nivel de protocolo, por ejemplo, a nivel de convención, sino también disminuyendo impactos que finalmente también están afectando a mi territorio. Entonces, es como la reconfiguración de todos estos conceptos a partir de las nuevas realidades. Bueno, precisamente este tema de relaciones internacionales se evidencia con mayor claridad en el financiamiento para afrontar el cambio climático, que es precisamente el tema que se maneja por Clemente, por Rueda y López, respecto a, bueno, precisamente establecer las relaciones internacionales de cooperación, de cooperación internacional en un escenario en donde hay que tener un problema, en donde no todos los países son en igual medida responsables y en donde no todos los países sufren la misma severidad de estos efectos, ¿no? Entonces, finalmente, entender que los países que son responsables, porque tienen niveles de emisiones históricas considerables de gases de efecto invernadero, pues tienen que apoyar financieramente a aquellos territorios que se han visto vulnerados y que en el futuro van a ser aún más vulnerables precisamente a estos impactos. Entender es financiar para qué. Entonces, los grandes objetivos son principalmente financiar para mitigar y financiar para adaptar, y eso creo que lo tenemos muy claro. Pero respecto a los rubros manejados en la arquitectura de financiamiento en México, precisamente los autores son muy claros al decir que el financiamiento para cambio climático en México es desordenado y complicado, y creo que de alguna manera refleja la arquitectura del financiamiento a nivel de cooperación internacional, principalmente si hablamos de los proyectos multilaterales. Bueno, aquí ya de alguna manera entramos al tema específico de México, que como bien lo decían, ocupa la segunda parte del libro, y también para estos casos en específico que tienen que ver con temas como política de agua, como con temas de género, con temas de mitigación de gases de efecto invernadero, pues busqué puntos comunes que finalmente terminan traducidos en problemáticas comunes, ¿no? Entonces, en la relación cooperación internacional y estos diferentes temas, se da como puntos en común, primero, que los montos y oportunidades de cooperación internacional para estas diferentes temáticas sí son amplios y han sido de alguna manera bastantes, si se le puede dar una cuantificación. No obstante, hay ciertas características institucionales y legislativas para el caso mexicano, y podría decir que para el caso de América Latina, que no han permitido la eficiencia en el uso de estos recursos. Esto como primera característica. La segunda tiene que ver con la invisibilización de ciertas agendas y los espacios restringidos para una práctica eficiente de la gobernanza, y ahí sí me uno precisamente a la crítica que se da respecto a cuando estos conceptos simplemente son tomados de un entorno específico y cortados y pegados en nuestras legislaciones, pero sin darle mayor eficiencia y practicidad a lo que realmente debe ser un concepto de gobernanza. Bueno, y tercero, que son indispensables las mejoras regulatorias que generen transparencia en cuanto a uso y distribución, sin olvidar, por supuesto, la importancia de asumir tanto compromisos como responsabilidades a nivel nacional y en los diferentes entes territoriales del país. Bueno, ya finalizando, no sé si recuerdan la pregunta que publiqué al principio de la introducción, pues son muy claros los coordinadores en el último capítulo cuando nos dicen que parece que la respuesta de si hay una eficiencia para el caso mexicano, pues no, es un rotundo no, y eso tiene que ver precisamente con la complejidad que también ha adquirido el tema de financiamiento y de cooperación internacional, específicamente para el caso ambiental a nivel internacional. Un poco quisiera, pues, de pronto extender los temas que pueden seguir a esta obra, que se pueden relacionar también con las conclusiones, que tiene que ver, por ejemplo, cuál es el futuro de los modelos de cooperación sur-sur ante el desgastado modelo de cooperación norte-sur, por ejemplo, y de alguna forma cuáles son las implicaciones de la inserción de estos nuevos modelos y de estas nuevas dinámicas, y si de alguna forma en el mismo espacio, en el espacio actual de eficiencia de ayuda, existen ya
un campo abierto para estos nuevos actores que están surgiendo, ¿no? En la cooperación sur-sur y en los modelos de triangulación. Entonces, bueno, con esto también termino, espero haber tocado todos los puntos claves y creo que el debate pues sigue con las preguntas del público. Gracias. Gustavo, ¿tienes un No, pues, comentario? Y luego lo abrimos a... yo solamente quiero dar las gracias al doctor Carlos Gay, al doctor Clemente Rueda por la invitación aquí en el seminario permanente, así como al doctor Alessandro Rizzo, a la doctora Anita Altayo, la maestra Daisy Jerez por estas palabras. En cuanto a profundizar sobre el texto, yo creo que ellos lo han ido desmenuzando poco a poco, lo cual también se los agradezco, y pues más bien preferiría yo entrar al debate y sobre ese mismo empezar a comentar algo, ¿no? ¿Pueden preguntar? Gracias. Comentarios. A ver, Jorge. Dos. ¿Se acuerdan del número que nos hacen a mí? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jorge, tú primero. La primera pregunta más bien tiene que ver con la última respuesta que ustedes con el que cierran el libro, ¿no? O sea, la ineficiencia en términos de política internacional y gobernanza. Gracias. ¿No? Más bien, ¿qué alternativas proponen para que justamente haya visos de solución a futuro? Porque en el contexto